Hola, vamos a iniciar una serie de videos, las cuales pretendo que sean un poco didácticas, tratando de retomar los temas que veríamos en clase, pero que, bueno, por esto de la contingencia no se van a poder realizar. Vamos a empezar diciendo nuevamente qué es un arreglo. Ya habíamos visto que es un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos. Pues, ¿qué tipo de datos vamos a poder tener? Int, double, char y boolean, ¿no? Que son los datos simples. Pero ya habíamos comentado también que podíamos tener datos booleanos y datos como tipos de objetos, que son tipos de datos estructurados. También mencionamos que los arreglos pueden ser unidimensionales de una sola dimensión, bidimensionales de 2 dimensiones y multidimensionales cuando tienen más de 2 dimensiones. Muy bien, entonces nuestro siguiente tema que íbamos a revisar en clase, y bueno, con algunos lo alcancé a revisar, pero con otros no, es acerca de los valores que puede tener un arreglo. Un arreglo, pues, se le pueden asignar valores utilizando un ciclo for, while o do while. Y bueno, normalmente para inicializar un arreglo lo hacemos a través de un ciclo. Por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, en la cual nos dice que para iniciar todos los valores del arreglo con números de -1, en este caso haríamos un ciclo y luego hasta la longitud. Recordemos que empezamos en 0 porque nuestros arreglos se inicializan en 0, luego vemos lo que es toda la longitud y en este caso incrementamos y nuevamente tenemos números de i igual a -1. Lo que hace este ciclo es solamente asignar el valor de -1 a todos los elementos del arreglo. Ahora, el punto en el que nos quedamos, porque esto ya lo habíamos checado, era cuando nosotros queremos hacer una copia de un arreglo, ¿sí? Bueno, en Java los nombres de arreglos son referencias a un objeto que define un bloque de memoria consecutiva, cuyo tamaño depende del número de elementos y del tipo. Por ello, si se hace una asignación entre dos variables arreglo, bueno, estas se van a referir al mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos W, E y R como arreglos de tipo double. R decimos que va a tener un tamaño de 11, W va a tener un tamaño de 15 y bueno, aquí lo único que estamos haciendo es que a el tamaño, en este caso al arreglo R, le vamos a asignar un valor. Una vez que le asignamos ese valor, nosotros podemos hacer esta copia, que la voy a señalar aquí, que es W igual a R. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, R hace referencia a el arreglo que ya teníamos, que en este caso era R con 11 elementos. Si yo hago esto, W es igual a R, entonces voy a hacer que los elementos de el arreglo de R pueda ser dado desde R, que era el original, y 1 de W. Y también W va a apuntar hacia el mismo arreglo. No se hace una copia del arreglo, sino que dos variables están apuntando hacia el mismo arreglo. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta para al momento en que nosotros hacemos la copia de los arreglos. Y este valor que yo tenía aquí, por decir el valor del arreglo double 15, se pierde. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces vamos a suponer que nosotros a veces queremos copiar ciertos elementos de un arreglo a otro o todo el arreglo hacia otro arreglo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, yo los podría copiar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenga el valor de n, que es igual a 12,
en el cual simplemente estoy declarando una constante, ¿sí? Declaro dos arreglos de tipo entero, que sería B1 y B2, que tienen el tamaño de n, o sea, es el mismo tamaño de 12, y simplemente le asigno un valor a el vector 1 o al arreglo 1, ¿sí? En este caso solamente estoy aplicando el método random de la clase math. Para copiar los elementos de B1, ¿sí?, a B2, entonces, ¿qué hago? Nuevamente, lo que ya veíamos en la anterior. Bueno, usamos un for que va desde 0 hasta n, que en este caso es el valor de 12, y voy copiando elemento por elemento, ¿sí? Esa es la manera en la cual más fácil, digamos, yo pudiera hacer esta copia. Pero existe un método en Java que ya está definido en la clase System, que es el método ArrayCopy. Este método está en la clase System y yo pudiera copiar los elementos que tiene n, tiene el vector B1, en B2 con ArrayCopy. Ahí se especifica la posición inicial del arreglo, desde el que se copia, la posición del arreglo destino y el número de elementos que yo voy a copiar. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a trabajar con este ArrayCopy. Pero antes voy a definirles cuáles son los parámetros que utiliza el método ArrayCopy. Bueno, primeramente necesito lo que vendría a ser el array origen, o sea, el arreglo, la posición inicial del arreglo origen, la posición, en este caso el nombre del array destino, la posición inicial en el array de destino y el número de elementos a copiar del array origen al array destino. Muy bien, para ver este ejemplo voy a abrir el JGrasp, en el cual lo vamos a ver con mayor detalle esta copia de arreglos. Aquí es importante mencionar que, bueno, en este caso y para el programa 13, yo puedo utilizar solamente una clase, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer, solamente vamos a utilizar una clase en la cual vamos a ver el ejemplo de ArrayCopy. Muy bien, entonces voy a declarar una clase que es la copia del arreglo, ¿sí?, en el cual voy a tener ahorita 3 arreglos, lo que vendría a ser uno con 5 elementos, otro con 10 elementos y un tercero donde voy a hacer la copia, ¿sí?, que tenga la longitud del arreglo 1 más la longitud del arreglo 2. Así no hay ningún problema. Esto sería equivalente a decir que tengo un arreglo 3 con 15 elementos. Muy bien, vamos a rellenar el arreglo 1, que en este caso el arreglo 1 va a tener los elementos o la numeración de 0 a 5, ¿sí? En este caso voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, perdón, hasta el 4 voy a poner en el arreglo 1. Y en el arreglo 2 solamente voy a tener lo que estábamos viendo, o lo que ya ustedes tienen por ahí en sus libretas, que es array2di math.random. Solamente voy a generar unos números aleatorios. Muy bien, quiero copiar los elementos del arreglo 1 en el arreglo 3. Aquí nuevamente puse, perdón, aquí nuevamente puse los parámetros. Ok, aquí nuevamente puse los parámetros que lleva el ArrayCopy, que es nuevamente array origen, la posición inicial del array origen, el arreglo destino, la posición inicial en el arreglo destino y el número de elementos que voy a copiar del origen al destino. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría el primero? Bueno, voy a copiar el arreglo 1, que ya tengo definido arriba,